Buenos días, pueblo santo, pueblo fiel, pueblo adquirido por Dios para buenas obras. En esta mañana los saludo y pido a Dios por su bienestar. Pido al Señor que bendiga su levantar, bendiga su caminar y bendiga su acostar. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer hoy la palabra de Dios. Vamos a hacer un breve comentario del Salmo 107, del versículo 1 al versículo 21. No sin antes, amados del Señor, ponernos delante de Dios, pedirle a Dios su dirección, pedirle a Dios su luz, su revelación, que nos muestre Él los propósitos que hoy tiene para con nosotros en esta porción bíblica. Padre, en esta mañana gloriosa, en esta mañana hermosa, Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque estamos en este lugar, Señor. Te damos gracias, Dios, porque podemos ver, podemos hablar, podemos pensar, podemos movernos, Padre Celestial, podemos, Dios del cielo, sentir. Papito lindo, muchísimas gracias por esa misericordia que tienes con nosotros, esa gracia, Dios, que has hecho descender sobre tu pueblo, Dios, en esta mañana gloriosa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, trae luz a nuestros corazones, luz divina, luz del cielo, luz que no tiene sombra alguna, Padre, esa luz que venga a nuestros corazones, Señor, y podamos ver, Espíritu Santo de Dios, a través de esta palabra, de esta porción maravillosa, Señor, tus propósitos en nosotros, Dios. Alumbra, Padre, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver, Señor, cuál es la esperanza maravillosa a la cual tú, Señor, nos has llamado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título de este salmo dice: Dios libra de la aflicción. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. Aleluya. Qué salmo más maravilloso, amados del Señor. Qué porción más linda, ¿verdad? Cómo Dios sigue confirmando, cómo Dios sigue dándonos a entender las intenciones que Él tiene para con su pueblo, ¿verdad? Que a pesar de nosotros, que a pesar de nuestras rebeldías y nuestros altos y bajos, Él siempre está ahí presente para bendecirnos. Siempre está ahí Él presente para sacarnos. Siempre está ahí Él presente para hacernos misericordia, ¿verdad? No sin antes, pues, haber aprendido la lección, haber aprendido el propósito por el cual
pasamos por una u otra situación, ¿verdad? Este salmo nos exhorta a todos los redimidos a alabar al Señor por la liberación de situaciones desesperadas y peligrosas. Así es, Dios nos libra, amados, Dios nos libra, mire, Dios hace por usted lo que usted no puede hacer, pero usted tiene que hacer lo que a usted le toca hacer, y era caminar, ¿verdad? Le dice al paralítico, levántate y anda. ¿Eso qué quería decir? Eso quería decir que él tenía que poner de su parte para que aquella liberación, para que aquel milagro se diera. Él tenía que tener fe, él tenía que tener esperanza, él tenía que tener confianza en Dios para que el milagro que él estaba esperando se realizara. Así nosotros, amados, cuando estamos en angustia, cuando estamos en necesidad, ciertamente estas cosas afligen, sí, pero no deben ser objeto de nuestra rebeldía. No deben ser objeto de nuestra desobediencia. Por todo lo contrario, más bien esas situaciones deben acercarnos muchísimo más a Dios. Deben hacernos reflexionar en nuestra vida. Deben hacernos buscar constantemente la presencia del Dios eterno. Aquí el salmista emplea 4 ejemplos para explicarnos que Dios responde a las dificultades extremas de sus hijos cuando nosotros clamamos, cuando nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros nos humillamos. ¿Sabe? El hambre y la sed. Los versículos 4 al 9 hablan de esa misericordia de Dios, hablan de ese pueblo que anduvieron perdidos y cuando clamaron al Señor, ellos fueron saciados, su alma fue saciada, su alma fue llena, fue puesta en reposo porque ellos clamaron. De la esclavitud, en los versículos del 10 al 16, ahí encontramos cómo Dios, dice la Biblia, quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. El pueblo clamó y Dios les escuchó. Pero muchas veces también esta esclavitud, estos cerrojos de hierro, no son barrotes de cárceles físicas, son barrotes de cárceles del alma, emociones que hay ahí, que nos tienen sujetos a alguna circunstancia, que nos tienen sujetos a nuestro pasado. Esos cerrojos, esos barrotes pueden ser la culpa, la inseguridad, puede ser la baja estima, el bajo autoconcepto, pueden ser muchas cosas de estas, ¿verdad? Que tienen a la persona esclavizada a esa situación. Personas que caminan por ahí diciéndose yo no sirvo para nada, yo no soy nada, nadie me quiere, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esas son prisiones, barrotes de hierro, barrotes que son las emociones que por alguna razón vinieron a la vida de esa persona, ¿verdad? Entonces, de esa esclavitud también nos libre el Señor. De esa esclavitud emocional también nos libre el Señor. De esa esclavitud espiritual también nos libre el Señor. Enfermedades al borde de la muerte también. Dios puede sacarnos de ahí. Dios puede sacarnos de ahí. A Lázaro lo levantó estando muerto. No en paso de muerte, estando muerto ya. 4 días dice la Biblia que tenía Lázaro de muerto. Y de ahí Dios lo levantó. De ahí Dios lo sacó. ¿Verdad? Hay relaciones que están muertas. Hay relaciones que están totalmente muertas. Pero si nosotros aclamamos al Señor, si nosotros venimos delante de Dios con corazones sinceros, Dios puede levantar esa situación. Dios puede levantar esa familia. Dios puede levantar ese matrimonio, ¿verdad? Por más difícil que se vea, si Dios interviene, eso puede ser. Si Dios está ahí, si usted lo llamó, si usted le pidió su ayuda, Dios puede perfectamente sacarte, levantar tu familia, no sin antes enseñarte, no sin antes prepararte para la nueva familia que vas a tener. No que vas a tener otra familia, no, vas a tener una familia restaurada totalmente por la voluntad, por la misericordia de Dios. Eso lo puede hacer el Señor también. La tempestad, el peligro de la tempestad. Bueno, muchas cosas las podemos poner como sinónimo de tempestad, ¿verdad?
Quizás tomaste una mala decisión, pediste un dinero prestado y después viste que no podías pagarlo o lo gastaste en otras cosas y se viene una situación difícil para tu casa, para tu familia. Si clamas con sinceridad, si clamas con humildad, si clamas creyendo, Dios puede manifestarse también en esa tempestad y puede sacarte perfectamente si a Él clamas. Él puede sacarte perfectamente. Este salmo es pertinente hoy para todos nosotros los creyentes que podemos estar en aflicción y clamar a Dios. Estas situaciones, esta tempestad, todo esto, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene que causar? Tiene que causar en nosotros una fe. Tiene que aumentar nuestra fe. Tiene que hacer crecer nuestra fe. Tiene que hacer que nosotros vayamos en pos de la promesa de Dios. No importa si llegas arrastrándote, si llegas sin un pie, sin una mano. El asunto es llegar ahí, a donde Dios dice que está la bendición, como el pueblo de Israel tenía una promesa de Dios, y ese pueblo tenía que llegar al final del camino para ver la promesa de Dios cumplida en ellos, ¿verdad? Nosotros en momentos de estas circunstancias difíciles debemos de tener la prudencia, debemos de tener también la humildad, la sencillez y el temor de Dios en nuestros corazones para reconocer que aquello que nos está aconteciendo es para nuestro bien, es para levantar nuestra fe, es para formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo vamos a aprender? Mire, no era el plan de Dios, porque no era el plan de Dios que el hombre sufriera. No era ese el plan de Dios. Cuando Dios hizo todas las cosas, al séptimo día, cuando Dios descansa, Dios dice, la Biblia dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pone al hombre desnudo en el jardín del Edén. No era el plan de Dios que usted y yo sufriéramos. No era ese el plan de Dios. Dios todo lo hizo bueno. Y así, como Adán y Eva pecaron, echaron a perder el plan de Dios, ¿sí? Y hoy hay sufrimiento, hoy hay dolor, hoy hay enfermedad en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre eligió así. No era el plan de Dios. Entonces, como no es el plan de Dios que usted y yo suframos, ¿qué debemos hacer? Acercarnos a Dios para que cuando el sufrimiento llegue, podamos nosotros hacerle frente, sin quejarnos, sin rebelarnos, sin estar contra la voluntad de Dios, sino más bien, como dice la Biblia, heme aquí, Señor. Aquí estoy, Dios. Aquí estoy dispuesto a salir adelante, dispuesto a creer, dispuesto a perseverar, dispuesto a seguir caminando, Dios, según tu voluntad. Pero necesito tus fuerzas, necesito tu Espíritu Santo, necesito tu guianza, necesito tu luz, necesito tu sabiduría, necesito que me enseñes. En esa humildad, Dios se va a manifestar a tu vida. Te bendigo, amado, en el nombre de Cristo Jesús.